¿Cuántos podemos darle un fuerte gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Dele fuerte esa ofrenda de palmas a Dios en el inicio de esta semana. Nos vamos a poner en pie, hermanos, y vamos a orar al Señor para que Él pueda entregarnos su palabra esta mañana. Pero también vamos a suplicarle a Él pueda responder a estas peticiones de oración que son enviadas hasta este lugar. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y pidamos al Señor. Te pedimos, Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, lleno de bondad y misericordia. Y a ti te ha placido, Señor, reunir a tu pueblo esta mañana para que juntos podamos adorar tu nombre. Señor, aquí los hermanos y hermanas han expresado sus peticiones de oración. Te pedimos que tú puedas obrar respondiendo de acuerdo a su necesidad. Te pedimos, Señor, que obres de acuerdo a tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú puedas sanar los cuerpos, dar fortaleza al débil, restaurar lo que se ha roto. Para ti, Señor, todas las cosas son posibles. Solo basta que tú digas la palabra y conforme a esa palabra será hecho. Ahora, bendito Dios, también en esta misma actitud queremos pedirte que tú nos puedas entregar tus palabras, palabras de vida eterna, y así traigas salvación a aquellos que no te conocen, traigas consuelo al alma afligida, traigas, Señor, la paz a aquel que se encuentra en angustia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos y añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna. Tanto los que en este lugar van a escuchar este mensaje, como los que a través de la radio, a través del internet, van a ver esta transmisión. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Vamos a leer a partir del versículo número 40. Damos una bienvenida a los que nos oyen a través de la radio en todo el occidente del país, a quienes también nos visitan por primera vez acá en la iglesia. Es una alegría que usted pueda haber hecho el espacio para estar acá. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 40. La palabra de Dios nos dice: cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz.
Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan y Jacobo y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. La vida, amados hermanos, está llena de contrastes. Algunos son claros y radiantes y otros son oscuros y sombríos. En ocasiones, mientras algunos celebran con alegría y regocijo una buena noticia, otros lloran con aflicción una mala noticia. Y en la Biblia encontramos, hermanos, estos contrastes en una misma dimensión de tiempo y espacio. Acabamos de leer un relato acerca de la sanidad de la hija de Jairo y de la sanidad con una mujer con flujo de sangre. Pero para ubicarnos, hermanos, en esa dimensión de contrastes que encontramos en este pasaje, quiero que piense por un momento en una pareja de Capernaum que durante muchos años habían hecho el intento de quedar embarazados, y ese intento finalmente se cristalizó en un momento en sus vidas cuando la mujer recibe la noticia que finalmente está embarazada. Aquella noticia seguramente llenó de mucha alegría a esta joven pareja que había hecho tantos esfuerzos por quedar embarazados. Pero también, hermanos, esa noticia, en el mismo lugar que estaba dándole alegría a esta pareja, en esa misma zona y en ese mismo tiempo, una mujer también recibe una mala noticia. Y es que lo que había comenzado con un ciclo irregular de menstruación, ahora se había convertido en una hemorragia continua que iba a suponer un largo calvario hasta el momento de su sanidad. Quiero que note entonces cómo mientras unos están celebrando la llegada de una niña, otra mujer está recibiendo tristemente la noticia amarga que va a tener una enfermedad que no sabe por cuánto tiempo se va a prolongar, pero que la va a dejar sin lugar a dudas excluida de la sociedad. Porque recuerde que el libro de Levítico señalaba que cuando una mujer estaba en su periodo menstrual era catalogada como impura. Y durante ese tiempo la mujer tenía que confinarse, tenía que recluirse. Todo lo que la mujer tocara quedaba inmundo. Por eso es que la mujer no podía tocar a sus hijos, si en caso los tuviera. No podía abrazar a ningún ser amado porque su condición de menstruación, que ahora se había convertido en una hemorragia, la había recluido. Los dolores seguramente eran bastante incesantes. Y por eso, hermanos, es que resulta interesante cómo al mismo momento que una pareja está recibiendo la buena noticia de la llegada de una niña, también en ese mismo momento una mujer está comenzando su calvario. Ese calvario se prolongó por 12 años. Y la Biblia nos da testimonio que esta mujer había gastado todo lo que tenía.
Al principio seguramente quizás ella pensó que iba a ser algo pasajero, que aunque quizás era doloroso, pero tal vez ella dijo, bueno, quizás es un ciclo irregular. Pero como ya le dije, lo que ella no sabía es que ese dolor se iba a prolongar por 12 años. También si lleváramos la historia en paralelo, podríamos ver a aquellos padres que están disfrutando ver a su hija crecer, seguramente jugando con sus muñecas, la niña contándole acerca de sus sueños. Pero a veces llegan momentos en donde las malas noticias también llegan a aquellos que han tenido tiempos de bonanza. La vida está llena de esos contrastes, contrastes de claridad y contrastes sombríos. La vida está llena de contrastes, de buenas noticias, acompañadas también de otras personas que están viviendo malas noticias. Pero durante ese tiempo de dolor y de calvario para aquella mujer que había sufrido 12 largos años de sufrimiento a causa de su hemorragia, era la misma cantidad de años que la niña tenía cuando comenzó a experimentar, la hija de Jairo, una enfermedad que poco a poco le fue secuestrando su salud. Aquella niña que era un poco inquieta, que le contaba a sus padres seguramente acerca de lo que sería su futuro. De repente esa niña tan inquieta ahora está postrada en una cama. ¿Y qué padre no es aquel que al ver a su hijo o a su hija enfermo o enferma con un profundo dolor no quisiera cambiar su lugar? ¿Qué padre no es aquel que al ver el dolor, la agonía de su hijo no quisiera decir, Señor, cámbiame a mí, dame a mí su enfermedad para que mi hijo pueda estar tranquilo, mi niña pueda estar tranquila? Los que son padres saben acerca de eso. ¿Qué sienten ustedes al ver a sus hijos cuando están encendidos en fiebre? ¿No quisieran ser ustedes los que lleven esa enfermedad y que sus hijos estuvieran sanos? Pero esa misma situación que a nosotros nos lleva a ponernos en el lugar de la angustia era lo que Jairo estaba viviendo. Cabe mencionar que Jairo era una persona muy respetada en la ciudad de Capernaum. Jairo era el supervisor o el superintendente de las sinagogas que habían en Capernaum. Era una persona muy respetada, era una persona muy honorable, que había escuchado acerca de Jesús. Antes que su hija se enfermara, los compañeros de ministerio le habían dicho a Jairo, ahí anda un Galileo enseñando acerca de Dios y haciendo sanidades. Y seguramente que Jairo, cuando escuchó eso y escuchó en alguna medida los testimonios de la enseñanza de Jesús, Jairo dijo, este ha de ser un loco, este seguramente es un hereje. Y seguramente Jairo, al ser el superintendente o el supervisor de las sinagogas de Capernaum, le dijo a todos sus colegas, el día que Jesús venga a Capernaum, ciérrenle las puertas, no le permitan que enseñe, porque es una persona que su enseñanza es muy cuestionable. Sin embargo, en la misma medida en que Jairo seguramente le cerraba las puertas al maestro, él también escuchaba los testimonios de sanidad. Y todos los colegas de Jairo decían, está bien, hermano Jairo, no vamos a dejar que este hombre fanático entre a nuestras sinagogas. Pero cuando llegó la crisis a su familia, cuando la enfermedad tocó la puerta, el cuerpo de su hija amada, de su única hija, y ver que su niña estaba agonizando en una cama, Jairo se replanteó, necesito que mi hija se recupere, necesito sanidad. Y seguramente Jairo, como un hombre piadoso, elevó oraciones al Creador diciendo, oh Adonai, ten misericordia de mi hija,
sánala. Él también no solamente se quedó de brazos cruzados orando, sino que trató la manera de conseguirle médicos a su hija, que era, hermanos, una suerte de medicina muy rudimentaria. Pero para Jairo, hermanos, agotar todas las opciones para ver a su hija nuevamente gritando, saltando, era su meta, era su cometido en la vida en ese momento. Pero parecía ser que entre más Jairo intervenía, la niña se iba empeorando. En el mismo momento en que su hija estaba empeorando, también aquella mujer que ya había pasado 12 años con hemorragias continuas, ya no soportaba el dolor, no solo de su enfermedad, sino el hecho de que no podía tocar a nadie, no podía abrazar a nadie. La ley de Moisés establecía que los sacerdotes tenían que restringirle a las personas inmundas el contacto con otros seres humanos. Probablemente, por esas ironías de la vida, probablemente quizás Jairo fue uno de los que ejecutó la sentencia a esta mujer y le dijo: mujer, tú eres inmunda, no te acerques a nadie. No lo sabemos, es una especulación. Pero lo que sí es cierto es que esa niña de 12 años ahora estaba muriendo, la hija de Jairo. Pero también esta otra mujer, 12 años de tormento y de hemorragias continuas. Pero alguien les llega a decir a ambos, tanto a Jairo como a la mujer: Jesús se acerca a Capernaum. Y aquella noticia, hermanos, corrió como pólvora entre la gente, porque había gente enferma que deseaban conocer a Jesús, recibir un milagro de parte del Maestro. Y dice la Biblia, que fue con lo que comenzamos la lectura, dice que cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Hermanos, era una aglomeración de gente. Y eso habla de la necesidad del pueblo que estaba muy enfermo. Ahí había gente lisiada, ahí habían cojos, ahí habían sordos, ahí habían ciegos, toda clase de enfermedades. Pero dice la Biblia que Jesús regresó nuevamente a ellos. ¿Por qué la gente se amotinaba y esperaba con ansia ver al Maestro? Porque era gente que también no había tenido salida, gente que no había tenido respuesta en lo que hacía. Pero la gente sí sabía que Jesús podía hacer algo. Y por eso es que dice que estaban a la expectativa y estaban esperándolo con ansias. Pero ese día que Jesús llega, no solamente el Señor llegaba a Capernaum, sino que iba a pasar algo sorprendente. Y es que Jairo se iba a abrir paso entre la multitud. Eso era algo impensable. Porque cuando a Jairo le dicen: mire, hermano Jairo, yo sé que usted tiene su postura en relación a Jesús, y yo sé que su hija está agonizando, está muriendo, pero ¿por qué no probamos con él? ¿Por qué no le dice a este sanador Galileo que se acerque a su hija? Ahí Jairo tuvo que topar. Ahí Jairo tuvo que topar con su orgullo. Ahí Jairo tuvo que topar con su posición. Pero son esos momentos en los que Dios nos arrincona y dobla nuestro orgullo. Son esos momentos en los que uno dice: yo nunca voy a tener necesidad de eso. Yo nunca voy a tener necesidad de estar en un pasillo de hospital. Yo nunca voy a tener necesidad de ir detrás de diagnósticos de laboratorio. Yo nunca voy a estar seguramente en una situación en la que necesite de otras personas. Pero llega esos momentos en que Dios le quiebra el orgullo a las personas, y sin importar la posición, sin importar el prestigio, uno tiene que topar. Y Dios es así. Dios nos lleva a esos momentos oscuros,
a esos contrastes donde pasamos de lo brilloso, lo luminoso, a lo sombrío y lo oscuro. Pero estando hasta ahí, llega un rayito de luz. Pero ese rayito de luz enciende el camino para que abandonemos el orgullo. Y le dijeron: Jairo, entonces ¿qué harás? Porque si tú vas en busca de este Jesús, ¿qué van a decir tus compañeros de ministerio? ¿Qué van a decir aquellos a los que tú les dijiste que no le permitieran la entrada a este Galileo? Pero hermanos, al ver el dolor de su propia hija, su orgullo quedó a un lado. Al ver el sufrimiento de su pequeña, de su única hija, su posición quedó a un lado. Y pasó algo, hermanos, que resulta increíble. Dice en el verso 41, en medio de esa masa de personas, dice: en esto llegó un hombre llamado Jairo. Nadie se esperaba que Jairo llegara, que era un jefe de la sinagoga. Que Jairo estuviera entre el populacho, entre la plebe, en medio de ese montón de gente enferma, ya era una sorpresa. Pero que ahora Jairo hiciera lo que va a hacer, dice, arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. El hombre que le había cerrado las puertas a Jesús en Capernaum, ahora le está diciendo: Maestro, ven a mi casa. Pero se lo dijo, hermanos, tirado al suelo. Es que cuando llegamos a esos puntos en la vida donde el Señor nos quiebra, no nos queda más que arrojarnos a los pies del Maestro. Cuando llegamos a esas situaciones donde topamos con los médicos, topamos con los bancos, topamos con la familia, ya no hay salida, ya no hay recursos, ¿qué es lo único que nos queda? Lo único que nos queda es tirarnos a los pies de Jesús. Tirarnos a los pies de Jesús. Y ahí sale sobrando, hermano, que Jairo fuera el superintendente de las sinagogas de Capernaum. Ahí sale sobrando que era don Jairo. Ahí sale sobrando que él fuera respetado entre la gente. Ahí Jairo es un ser humano común y corriente frente a Dios. Ahí Jairo es una persona vulnerable como los muchos que conformaban la multitud. A veces el Señor también nos lleva a ese punto, porque los seres humanos nos arropamos de nuestras posiciones, de nuestros privilegios, y olvidamos fácilmente que somos barro nada más. Y Dios nos lleva a esos puntos, hermanos, donde en una sala de urgencia usted ya no es el licenciado, usted ya no es el gerente, usted ya no es don fulano, doña mengana. Usted es un ser humano que está con bata de hospital, desnudo. Así, cuando estamos en el banquillo del desempleo, sus títulos no valen. Cuando su negocio ha quebrado y ya los bancos no le dan salida, su récord crediticio sale sobrando. Cuando ya su matrimonio se quebró, cuando ya su familia está a punto de hundirse, ¿qué queda? Lo único que queda es arrojarse a los pies del Maestro. Eso es lo único que queda. Y vea, hermanos y hermanas, lo que dice. Esa era una necesidad evidente. Y dice que arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. Ahora de aquel hombre, de que quizás él dijo: yo nunca voy a tener necesidad de él, ahora sí la tiene. ¿Cuánta gente no hay que dice: no, si la iglesia es para gente tonta, no, si para la iglesia es para gente sin oficio? Pero llega una situación, llega una crisis donde tú te ves en una necesidad que solo Dios te puede librar, que solo Dios te puede abrir camino.
Pero es el Señor el que nos lleva a esos puntos donde no hay retornos. Creo que esa fue nuestra experiencia, hermanos. Cuando nosotros venimos al Evangelio, fue porque teníamos una crisis de la que solo el Señor podía librarnos. Pero Dios nos lleva a esos puntos para que le veamos a Él. Vea esto, verso 42. Porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Bien valía la pena la humillación de Jairo, tirándose a los pies del maestro frente a una hija que se estaba muriendo en su casa. Es que cuando uno tiene una necesidad de Dios, bien vale la pena hacer un esfuerzo por clamar a Él, al cielo, y gritando al Señor: Señor, ayúdame. Ese corazón humillado que es capaz de gritar, no desde la voz, sino desde la misma alma, es la que finalmente se abre espacio para encontrar el oportuno socorro que solo viene de Dios. Entonces vea, Jesús sabía quién era Jairo. Jesús sabía lo que Jairo había dicho de él. Jesús sabía que Jairo le había cerrado las puertas en muchos momentos en Capernaum. Pero Jesús no es vengativo. Dice la Biblia en la parte final del verso 42: Jesús se puso en camino, pero las multitudes, hermanos, lo seguían apretujando. Hermanos, mientras el Señor Jesús se esforzaba por caminar con Jairo, el Señor se encontró con un obstáculo en su camino, y era la misma multitud que lo estaba oprimiendo. Esa espesa masa de cuerpos estaba inmóvil, y todos querían desesperadamente la atención de Jesús. ¿Qué sentía Jairo? Jairo sabía que cada minuto que pasaba, cada minuto que la multitud los detenía, era un tiempo en su contra. Y ahí la ansiedad, la frustración de Jairo por el retraso en llevar a Jesús hasta su casa seguramente se hizo más intensa. Jairo lo que hubiese querido es hacer a un lado a toda la multitud. Jairo hubiera querido tener a la humo ahí para hacer a un lado a toda esa gente e ir corriendo donde estaba su pequeñita. Porque todo momento que pasaba acercaba más la muerte a su amada hija. De pronto, hermanos, ante la angustia de Jairo y el lento avance del Señor a través de la multitud, Jesús fue detenido totalmente. Cuando uno se encuentra en esos momentos de angustia, llega un punto donde uno clama al Señor, sabe que Dios está con uno, pero la respuesta no llega. Pareciera ser que se atrasa. Y uno dice: Señor, quizás como Marta y María, si hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y uno siente que es Dios el que se está atrasando, que es Dios el que se está retrasando. Pero no, hermanos, nuevamente volvemos a un contraste. Porque en ese mismo momento, dice en el verso 43, aparece la otra mujer. Aquella mujer que por 12 años, que era la misma edad que tenía la hija de Jairo, dice que esa mujer que por 12 años había tenido flujo, en el verso 43 dice: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla, y había gastado todo lo que tenía en médicos. Marcos dice que esta mujer había sufrido en manos de los médicos, porque la medicina en esta época era muy rudimentaria, era muy primitiva. Pero esta mujer estaba angustiada. Mientras Jairo había visto a su niña crecer por 12 años, mientras Jairo
veía cómo esa niña iba caminando, se iba embelleciendo, y Jairo tenía planes, sueños con su niña. Esos mismos 12 años, aquella mujer los había estado viviendo de puro sufrimiento, de pura angustia, de pura aflicción. Eso nos dice algo a nosotros, hermanos, y que seguramente usted no lo va a escuchar en cualquier púlpito, pero mi objetivo y mi compromiso con la palabra de Dios me obliga a decírselo. En la vida vamos a tener momentos de mucha alegría, de hijos rosaditos, de hijas lindas, de buen trabajo, tiempos de bonanza, pero también va a llegar el momento de crisis. También va a llegar el momento de prueba, también va a llegar el momento de tristeza, también llegará el momento de partida. Yo sabía que no iba a obtener muchos amenes de lo que estaba diciendo, pero una cosa es importante, y es que ya sea en los tiempos de bonanza o en los tiempos de crisis, en los tiempos de abundancia como los de escasez, Dios siempre estará a nuestro lado. Y eso es lo más importante. Usted no se aflija tratando de evitar los tiempos de tormenta, porque esos son inevitables. Usted solamente preocúpese que el Señor esté a su lado. Y esa mujer sabía que era su única oportunidad. Mire, hermano, me puedo imaginar a la mujer con flujo de sangre, bien arropada, porque ya la gente sabía que era la mujer inmunda. Pero esa mujer hizo lo imposible por cruzar ese mar de gente y no le importó. Y la mujer decía: si tan solo toco el borde de su manto. Esa expresión en el griego, tocar, da la idea de apretar. Si yo me aferro al borde del Señor, sé que mi flujo cesará, sé que voy a ser sanada. Hermanos, una fe que se abre paso entre la multitud es una fe que ya sabe que no tiene nada que perder. Es alguien, hermanos, que ha topado y dice: bueno, lo único que yo puedo recibir en este momento es que me den la espalda, es que me cierren la puerta, pero lo voy a intentar. Y esa mujer, hermanos, aferrada a esa fe, se abrió paso entre la multitud y apretó literalmente. Lo que hizo literalmente, hermano, fue esto: apretar la esquina del borde. Y lo apretó tanto y dijo: si tan solo lo toco. Y al tocar el borde del manto del maestro, algo ocurrió. Y es que el poder de Dios salió del Señor y sanó a esa mujer. El reloj del sufrimiento se había detenido para esa mujer con flujo de sangre. Pero ese mismo reloj ahora estaba en contra de Jairo, porque cada minuto que pasaba, su hija estaba agonizando. Entonces vea, hermanos, lo que dice el versículo número 45. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Y dice que todos negaban: no, yo no te toqué. Pero Pedro le dijo: mira, Señor, ubiquémonos. Aquí la multitud te está piñando, te está apretujando, y tú todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Es que yo no estoy hablando de tocar por tocar. Estoy hablando de que alguien me tocó, pero con fe, porque poder ha salido de mí. ¿Por qué Jesús está preguntando si Él ya lo sabe todo? Él es Dios. ¿Sabe por qué Jesús está preguntando? ¿Y por qué quiere que la mujer se exhiba? Porque Jesús había sanado físicamente a la mujer. Ahora Jesús necesitaba sanar socialmente a la mujer. Porque esa mujer había pasado marginada por 12 años. Nadie quería tener contacto con ella. Nadie quería darle un abrazo. Nadie, mucho menos, quería darle un beso.
Nadie compartía el mismo vaso, el mismo plato. Nadie le daba chance de entrar ni siquiera en las sinagogas que Jairo supervisaba. Nadie. Entonces cuando Jesús le dice: ¿quién me ha tocado? Lo que Jesús le está preguntando es querer que la gente vea que él, número uno, la ha sanado, y número dos, la quiere sanar socialmente. Si los sacerdotes la habían declarado a ella inmunda, impura, ahora Jesús la estaba declarando sana y limpia. Entonces vea lo que dice, versículo número 47. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. Lo que había hecho Jairo, arrojarse a los pies del maestro. ¿Qué se le pudo haber pasado en la mente a la mujer? Ahora Jesús me va a humillar ante esta multitud, porque yo, siendo inmunda, me he tenido el atrevimiento de tocarlo. Pero mire, eso es lo que me gusta del verso 47. Cuando Dios hace algo, lo hace tan bien, porque dice: en presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Ella estaba dando ahora testimonio ante la multitud. Es que cuando nosotros hemos recibido el milagro de Dios, hermanos, no podemos callar, no podemos permanecer quietos, porque grande es el poder de Dios. Y ahí, hermano, la gente asombrada. Y vea, dice verso 48, es la única vez que Jesús le dice a una mujer: hija, hija, tu fe te ha sanado. La Reina Valera lo traduce mejor: hija, tu fe te ha salvado. Vete tranquila, vete en paz. ¿Qué le estaba diciendo esa acción de Jesús a Jairo? Jairo, si tú te compadeces de tu hija, si tú sientes el dolor de tu pequeña, mi compasión por esta mujer es todavía mayor. Por eso es que le está diciendo: hija, yo te entiendo, Jairo, sé la angustia que estás viviendo en este momento. Lo que le estaba pasando a esta mujer con hemorragia era un anticipo de lo que Jesús iba a hacer con la hija de Jairo. Cuando el Señor obra milagrosamente en la vida de otra persona, es para que nosotros también nos estimulemos a saber que también Dios tiene el control de nuestra vida. Dios, hermanos, no tiene hijos favoritos. Dios no tiene personas especiales. Dios a todos sus hijos los ama con amor eterno. Amén, hermanos. Pero ahí tenía Jairo, ya le dije, el tiempo era en su contra. Dice el verso 49, todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle lo que él no quería oír. Su peor pesadilla ahora se estaba haciendo realidad. Tu hija ha muerto. 4 palabras que ningún padre quiere oír. 4 palabras que le pueden desgarrar la vida a cualquier padre. Y vea que para Jairo era su única hija. Es que lo normal es que los hijos despidan a los padres, no que los padres despidan a los hijos, y menos en una edad tan tierna como 12 años. Esa es una noticia que está probando ahora la fe de Jairo. Jesús, hermano, recibió la noticia. Jairo, perdón, recibió la noticia más terrible de su vida, la frase más horrible de su vida: el retraso de la multitud. El retraso con la mujer con flujo de sangre había sido fatal, y el peor temor de Jairo se hizo realidad. Y mientras Jesús estaba ministrando a esta humilde, marginada mujer con flujo de sangre, ahora la hija del superintendente, la hija del principal de las sinagogas, había muerto.
Pero vea lo que le dice el mensaje, porque no es solo eso. Primero le dice: tu hija ha muerto. Y la segunda parte es: no molestes más al maestro, déjalo, suéltalo. Vámonos a casa a preparar el funeral. Ya deja al maestro, ¿para qué lo vas a molestar? Ya no insistas, ya no busques. Y en ese punto de la vida es donde la fe se contrasta nuevamente, porque usted tiene dos opciones. Comienza a oír a esos mensajeros y le da la espalda a Jesús y dice: bueno, ya lo mío no tiene solución, ya lo mío es por gusto, ¿para qué lo voy a intentar? O se aferra a la fe. Entonces usted tiene que decidir a quién va a oír. Y el Señor Jesús estaba al tanto de ese mensajero. Y vea lo que dice el verso 50. Al oír esto, Jesús dijo a Jairo: no tengas miedo, nada más cree y ella será sanada. ¿Cómo que no tenga miedo si el peor de los miedos se ha hecho realidad? ¿Cómo que no tenga miedo cuando sé que el diagnóstico es cáncer? ¿Cómo es que no voy a tener miedo cuando me han dicho que he sido despedido? ¿Cómo que no voy a tener miedo ahora que mi esposa me dice que se va a ir de la casa? ¿Cómo que no voy a tener miedo ahora que me han dicho que mi hijo se ha declarado gay? ¿Cómo no voy a tener miedo ahora que el banco me está diciendo que me va a embargar la casa? ¿Cómo no voy a tener miedo? ¿Qué es lo que nos hace no tener miedo ante esa circunstancia tan difícil? Es nuestra fe en Jesús. Usted puede decidir escuchar la voz de esos mensajeros o decidir escuchar la voz de Dios. Entonces vea: no temas, cree solamente. Y mira, hermanos, iban de camino, y Jesús con Jairo iban de camino. Dice el verso 51: cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago, Jairo y su esposa. Pero dice que ya en el 52, vea este contraste, todos estaban llorando. Sabe que para un funeral judío se contrataban plañideras, que eran mujeres gritonas que se ponían a simular que estaban llorando. ¡Ah! ¡Ah! Era gente que estaba contratada para llorar, para hacer bulla, para crear ese ambiente de dolor. No era gente que estaba llorando necesariamente porque lo sentía. Sí era una verdad. Y es que al darse cuenta que la hija de Jairo había muerto, ese funeral se topó, estaba lleno. Pero ahí estaban las viejas esas. ¡Ah! ¡Ah! Y vea, todas estaban llorando, todos estaban llorando muy afligidos por ella. Y había gente que sí estaba llorando, pero estaban las plañideras, las más escandalosas. Y vea lo que dijo Jesús. Jesús le está diciendo que deje de llorar a esa gente hipócrita. Dejen de llorar, dijo Jesús. Pero se lo estaba diciendo a esa gente contratada. Mire, cuánta gente no hay que cuando uno está pasando una desgracia dice: ay, hermano, cómo lo siento, lo acompaño en su dolor. Pero es simplemente una simple cortesía, y son palabras que no llenan. Y por eso es que Jesús dice: cállense. Y viene Jesús y declara la verdad: no está muerta, sino dormida. Y estas mismas urracas que estaban ahí llorando, vea lo que dice en el verso 53. Entonces ellos empezaron a burlarse de él. Las mismas viejas que estaban llorando ahí, ahora estaban riéndose. Loco, ¿cómo dices que está muerta, que no está muerta, sino dormida? Pero ¿qué hizo Jesús? No les hizo caso. Entonces, cuando la gente a usted le dice y tú todavía insistes en que Dios va a hacer algo, y tú todavía crees que el Señor va a hacer algo en tu vida, no, hombre,
Hay un dicho popular que dice: a palabras necias, cierre sus oídos. ¿Y para qué vas a la iglesia si por gusto no cambias? ¿Y para qué seguís insistiendo en que las cosas van a mejorar? Eso nunca pasa. Cierre sus oídos. Usted solamente bástese que el Señor camina a su lado y que le ha dado una palabra. Dice el verso 54. ¿Qué hizo Jesús? Las ignoró a las urracas, pero Él la tomó de la mano. Es Jesús tomando el control y dijo: niña, levántate. Esa no era una cualquier palabra, era la palabra de Jesús, era la palabra de Dios. Y dice la Biblia que ella recobró la vida al instante, se levantó. El mismo Dios que le había dado la vida a esta niña hace 12 años atrás en el vientre de su madre, era el mismo Dios que ahora con su palabra la estaba resucitando de entre los muertos. Y cuando Jesús le dice que estaba dormida a todos los que estaban ahí, Jesús está diciéndole: la muerte no es el fin. Si tú caminas conmigo, la muerte no es el fin. Solamente duerme. Esta niña es un anticipo para nosotros, porque si la muerte toca nuestro cuerpo, nosotros sabemos que un día hemos de resucitar a la voz del Maestro. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Y dice la Biblia que la niña se levantó. Y mire Jesús: vaya, princesa, ¿cómo estás? Bien, Señor. ¿Tenés hambre? Tengo mucha hambre. Denle de comer. Hermanos, ¿cómo estaban aquellos padres? ¿Cómo estaba Jairo? Con la boca abierta. Jairo estaba con la boca abierta, no lo podía creer. Toda burla quedó silenciada cuando abrieron la puerta de la habitación de la niña y estaban las viejas urracas ahí. Iban viendo a la niña, se quedan sorprendidas del poder de Dios, hermanos. Es que Dios así deja, con la boca abierta. Así deja Dios con la boca abierta a quienes creen en Él. Como los padres de Jairo. Y a los incrédulos los deja avergonzados, los deja humillados. Entonces vea lo que hizo Jairo. Jairo escuchó la voz del Maestro en medio de las burlas, en medio de las voces de la multitud, en medio de todo aquello que paralizaba las cosas. Verso 56. Y aquí pasa algo que es interesante. Los padres se quedaron atónitos, sin palabras. Eso es lo que quiere decir. Se quedaron sin palabras. Pero mire lo que Jesús les dice: no se lo cuenten a nadie. ¿Por qué no? Hermano, al ver a la niña, imagínese ese funeral atestado de gente y ver a la niña resucitado. ¿Cómo es que eso iba a pasar inadvertido? ¿Cómo es que eso iba a quedar en secreto? No es ese el sentido del pasaje. Porque al ver a la niña que estaba caminando, que estaba comiendo, hermanos, esas mujeres iban a salir a decirle a medio mundo: la niña de Jairo ha resucitado, la niña de Jairo ha resucitado. O sea, no se iba a guardar el secreto. Entonces, ¿por qué Jesús le está diciendo a los padres que guarden el secreto? Porque Jesús quiere que nosotros nos acerquemos a Él, no solo como sanador o milagrero. Jesús quiere que nos acerquemos a Él como el Señor, el Dios de la vida. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, tal vez la crisis a ti te ha conducido hasta este lugar, pero Dios no quiere que tú te acerques a Él
solo porque tienes necesidad de un milagro. Él puede sanarte, Él lo puede hacer, Él puede resolver tu problema, Él lo puede hacer. Pero por encima de eso, Él se quiere revelar a tu vida como tu Señor y tu Salvador. Y esta mañana el Hijo de Dios está acá en medio nuestro. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación para aquellas personas que esta mañana necesiten escuchar la voz del Señor que les dice: yo te puedo perdonar, yo quiero ser tu Señor y tu Salvador. Si esta mañana hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie, vamos a orar por usted. No tengo mucho tiempo porque ya nos avanzó. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Ahí habrá un hermano o una hermana que va a orar por usted. Vamos, si tú tienes esa necesidad en este momento de acercarte y recibir el perdón de Dios, no lo dudes. Ábrete espacio entre la multitud y aférrate al Maestro. Vamos, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Quieres reconciliarte? Ven a Él esta mañana. Levántate. Solamente te animo para que te levantes y recibas el perdón de Dios. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con el Señor? La iglesia me ayuda a orar para que el Señor rompa las cadenas. Vamos, ¿quieres entregarle tu vida a Jesús o deseas reconciliarte? Este es el momento para que le entregues tu vida a Jesús. Dios le bendiga. Pase, quiero orar por usted. Bienvenida a la familia del Señor. ¿Habrá alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Venga, hágalo como lo hace esta vida ya. Venga, quiero orar por usted. Solo ábrase paso entre la multitud y aférrese a Jesús esta mañana. Vamos, yo sé que Dios te está tocando. Estás ahí en tu asiento sintiendo el toque del Maestro que te dice: ven, vamos. ¿Habrá alguien más? Porque delante de ti solo soy. Yo sé que aquí hay alguien más. Necesita ¿Eres tú? un toque del Maestro. ¿Habrá alguien ser más? liberado, porque delante de ti Vamos, señorita. solo soy alguien que necesita. ¿Eres tú a quien estamos esperando esta mañana? La mirada de mi Salvador. Caballero, ¿es usted? Oh, Vamos a orar ya por estas vidas. Pero si usted quiere pasar, hágalo. tocar el borde de su manto. Vamos a orar ya. ¿Quiere entregarle su vida a Cristo? Si tan solo ¿Quiere entregarle su vida a Jesús? Venga. ver su rostro. Este es el momento. Si tan solo pudiera Vamos a orar ya. tus manos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta vida que está acá en este lugar. Gracias porque has tocado, Señor, su corazón, y ahora ella se aferra a ti, Señor, y toca el borde de tu manto. Limpia sus pecados, aparta, Señor amado, su carga, su culpa. Y si hay enfermedad, Señor, apártala también de su cuerpo. Sánala, Señor, así como está sanando su alma.
esta mañana. Ayúdanos a nosotros también a aferrarnos a ti, Señor, aunque todo diga lo contrario. Te lo pedimos, Señor. Pongámonos en pie, hermanos, y digamos al Señor este canto. Aférrese al Maestro. Solo soy alguien que necesita. Aférrese al Maestro esta mañana. Yo no sé cuál es su necesidad, pero aférrese. Aférrese. Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Gracias, Señor. Esta mañana yo pongo en tus manos, Señor, la vida de muchos que están acá, que han tenido tiempos de bonanza, pero ahora la crisis les ha llegado. Muchos de ellos están pidiendo por la salvación de sus hijos, y todo parece indicar que estos muchachos no quieren nada de ti. Pero nos aferramos a tu promesa, creyendo que nuestra simiente será bendecida. Muchos están con diagnósticos médicos difíciles, pero nos aferramos a ti, Señor, para que esta mañana sanes los cuerpos, los matrimonios, las finanzas. Vamos, hermano, levanta tus manos al cielo y dígale: Señor, yo me aferro a ti. Señor, yo me aferro a ti. Y solo me basta que tú estés conmigo. Yo me aferro a ti. Gracias, Señor. Dale fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios. Dígale: gracias, Señor. Vamos a orar, hermanos, así de pie.